En 1857, la estación del Parque se convirtió en la primera terminal ferroviaria de la ciudad de Buenos Aires como parte del Ferrocarril del Oeste, a su vez el primer ferrocarril del país. La siguiente fue Retiro, como parte del Ferrocarril del Norte. Belgrano funcionó temporalmente como terminal en el otro extremo. 3 años más tarde, la estación Venezuela fue inaugurada como terminal del ferrocarril a Ensenada, que atravesaba el Bajo a través de un viaducto de hierro. Ese mismo año, el Ferrocarril del Sud inaugura la primera estación Constitución. Entre 1871 y 1872 se construyeron los enlaces necesarios para que todas las líneas tuvieran acceso a la nueva estación central, atrás de la Casa Rosada. Al año siguiente, el Ferrocarril Oeste llegó a la estación Ingeniero Bryan, que primero llevó el nombre del río en que se la construyó. El crecimiento demográfico impulsó el levantamiento del ramal del Parque y la clausura de su estación. Donde alguna vez estuvo la terminal, hoy se encuentra el Teatro Colón. Tan solo 20 años después de su inauguración, el Ferrocarril del Sur tira abajo la primera Constitución y construye un nuevo edificio para la terminal. 2 líneas más ingresaron a la ciudad en 1888. Sus terminales fueron Chacarita, como parte del tranvía rural, y Palermo, perteneciente a la línea del Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico. Un incendio destruyó por completo a la estación central en 1887. Las vías del centro constituían un dolor de cabeza para la logística del puerto y la municipalidad aprovechó la oportunidad para que se levantara el ramal. El Ferrocarril Oeste había inaugurado un edificio para la estación 11 el año anterior, pero necesitó agrandarse muy pocos años después. La terminal actual es en realidad un rejunte de ese edificio original y el edificio vecino de la bolsa de cereales. Para el centenario del país se clausuró la estación Casa Amarilla y el tráfico del ramal fue desviado a Constitución. Al año siguiente se inauguró la estación Buenos Aires en el sur de la ciudad. Otro ferrocarril más, el Central Córdoba, llegó a Retiro en 1912. Ese año, el Ferrocarril al Pacífico completó la inauguración de su viaducto ferroviario y comenzó a utilizar un edificio de chapa en Retiro de forma provisoria. El trío de estaciones en Retiro quedó conformado 2 años después, cuando el Ferrocarril Central Argentino inaugura su estación terminal. El plan original era un poco más ambicioso. Incluía una tercera nave y un extenso frente exterior sobre Avenida Libertador con acceso desde la avenida, pero tuvo que ser revisado por el inicio de la Primera Guerra Mundial. Por aquel entonces, el Ferrocarril Oeste finalizaba de construir un túnel de enlace con el puerto que atraviesa la ciudad con picos de 35 metros de profundidad y cuyo destino fue principalmente de cargas. La compañía Anglo-Argentina de Tranvías se había asegurado la concesión para transportar pasajeros por ese corredor e inauguró la primera línea de subte por un túnel superpuesto a menor profundidad. Una estación de transferencia, que hace a su vez de terminal, fue coordinada entre las dos empresas. Ya finalizada la guerra, el Ferrocarril del Sud planeaba reconstruir una vez más la estación Constitución. El príncipe de Gales colocó la piedra fundamental de la obra, de la que solo se llegaría a construir el hall y la fachada lateral. Como 11, Constitución quedó compuesta entonces por 2 edificios, pero a Constitución se le nota un poco más claramente. Otro proyecto de la misma época, para construir la última nave de la estación Retiro, contemplaba los ajustes necesarios para que el Ferrocarril al Pacífico mudara allí su operación. El 1 de marzo de 1949 se nacionalizaron los ferrocarriles. Una flamante terminal fue nombrada en honor a esa fecha. El servicio nuevo utilizaba el túnel del Ferrocarril Oeste y fue suprimido al año siguiente. Casi 50 años después, TVA intentaría nuevamente transportar pasajeros por el túnel del Sarmiento. Esta vez el nombre de la terminal fue Puerto Madero, pero tampoco prosperó. Entretanto, durante el 57 se había inaugurado el edificio racionalista de la terminal La Croce. Hoy esperamos la inauguración de un nuevo viaducto ferroviario que va a arrimar al Belgrano Sur a la estación Constitución en los próximos años. Para entonces, la estación Buenos Aires dejará de cumplir con los requisitos necesarios para calificar como terminal de la ciudad.